Vamos a abrir el libro de Génesis en el capítulo 3 y leemos los primeros 5 versículos. Dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La Biblia no es un libro escrito para contestar preguntas y responder a curiosidades, sino está escrita para revelar a Dios, y para eso toma estrictamente lo que es necesario para que el lector se informe de aquello que Dios quiere comunicarle por medio de su palabra. La humanidad, el pensamiento del hombre, la mente del hombre, le gustaría mucho saber por qué causa ocurrió esto. Y algunos plantearían o plantean el problema de la moral de Dios en cuanto al pecado. Si Dios conoce todo y la voluntad de Dios se ejecuta siempre, si Él permite una forma de cosas y otras veces otra, ¿por qué motivo, sabiendo que el hombre iba a pecar, lo creó? O, si lo prefieres mejor, ¿por qué motivo a la criatura creada le dio libertad para hacer aquello que no corresponde conforme a su voluntad y traer las consecuencias que acarrea el pecado en la historia del hombre? Algo más. Muchos críticos hablan de este pasaje que leímos para decir que eso no es más que una manifestación mitológica que justifica las razones del por qué se producen los males en el mundo, y hay enfermedades, y hay dificultades, y hay problemas. No son asuntos de poca importancia, pero Dios quiere que entendamos en la lectura del pasaje el origen del pecado en la humanidad. Y para eso comienza hablándonos de una situación de excepcional importancia, que es la primera tentación y, por supuesto, la primera caída. Primeramente, el pasaje revela al tentador en el versículo 1, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. La serpiente aquí se refiere, como todos sabéis, a Satanás. Satanás es un ángel, por tanto es un ser espíritu. No es un espíritu infinito, es un espíritu limitado, pero es un espíritu. Y necesita para relacionarse con las personas un cuerpo, para poder dialogar. De manera que viene al mundo de los animales y toma un animal para venir a dialogar con la mujer. No es el animal el que tiene interés en que la mujer acepte esta propuesta pecaminosa y caiga en el pecado. Es la serpiente. Y la serpiente en la Biblia se identifica permanentemente con Satanás. De manera que cuando llegamos al último libro de la Biblia, en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9, se habla de la serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás. Por tanto, ahí el Espíritu de Dios revela a Satanás el tentador aproximándose al hombre para tentarlo a través de la mujer. El cuerpo que Satanás toma es el de un animal del campo. Y es muy interesante notar, podéis verlo en los versículos anteriores, que Dios hace distintos tipos de animales, pero el animal del campo es el animal, digamos así, más próximo al hombre, que puede estar más cerca de él, que lo ayuda en las labores cotidianas, en fin, lo que todo el mundo sabe y conoce como un animal del campo. Y este animal del campo es el animal más apropiado para ser utilizado por Satanás
en esta ocasión concreta. Ahora, el engañador está actuando, segunda parte del versículo primero, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Si vais a los capítulos anteriores, notaréis que aparece el nombre de Dios con dos calificativos: Jehová Dios. De modo que Jehová Dios hizo al hombre. Jehová es el nombre del Dios que pacta, el nombre del Dios que se aproxima. Notad que Satanás no utiliza ese término en toda la tentación. Simplemente le habla del Ser Supremo, del que, con el calificativo con que se nombra Dios para la creación, para la omnipotencia, para la soberanía. Y quiere darle a entender que ese Dios que la creó es un Dios lejano. La ha creado, la ha puesto en el mundo como al resto de las cosas, y ahora él se va lejos y se desentiende. Y es egoísta, de modo que impide que la criatura que él formó y esté en la tierra conozca lo que él conoce. Pero la tentación es muy sutil. Lo primero que Satanás tiene es que conocer lo que la mujer sabe acerca de Dios. Quiero recordaros que los ángeles no pueden leer el pensamiento del hombre ni entrar de esa manera en su intimidad. Satanás necesita oír en voz propia aquello que él quiere saber de las personas. Por tanto, él viene a preguntarle a la mujer y le dice: ¿de modo que Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del huerto? Él sabe que eso iba a ser rechazado por la mujer, que la mujer sabía que podía comer de los árboles del huerto, y la respuesta de la mujer va en este sentido y es consecuente con esto. Versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dos cosas expresa Eva a Satanás. Primero, podemos comer de todo lo que hay en el huerto. Segundo, hay una prohibición. Dios nos prohíbe comer de un árbol, del árbol que está en el centro del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, al que Dios nos ha dicho, no comeréis de él. Ahora, aparentemente, hay algo añadido ahí, porque Eva dice, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dios no dijo que no le podían tocar. Dijo simplemente que no podían comer de él. Probablemente, en el diálogo entre el hombre y la mujer sobre esta prohibición, no queriendo ofender a Dios, queriendo mantenerse en obediencia a Dios, no podemos olvidar que Adán y Eva son creados sin pecado, en estado de inocencia. Es la dispensación llamada de la inocencia, y ellos saben que su deber y su privilegio es obedecer a Dios. Dios los había colocado ahí para ser sus delegados en la creación y gobernar esta parte de la creación de Dios que es la tierra. Y en vista a esto, ellos toman una determinación. Para que no tengamos problemas con esta prohibición de Dios, no solo no vamos a comer de él, sino que ni siquiera le vamos a tocar. No es ninguna cosa absurda, porque al mandamiento de Dios ellos añaden una condición que impediría que viniesen y por error o por cualquier causa tomasen del fruto prohibido. La mentira diabólica que comienza de esta manera: Dios os ha prohibido, continúa con la misma mentira. Versículo 4. Entonces Satanás, la serpiente, dijo a la mujer: no moriréis. A eso sí que es mentira. Quiero recordaros que la Biblia llama a Satanás homicida y mentiroso. Satanás no miente y es mentiroso porque miente. Todo lo contrario, Satanás miente
porque es mentiroso. Es decir, la condición propia de Satanás es buscar la muerte, amar la muerte, orientar hacia la muerte y al mismo tiempo mentir. Satanás va a sembrar aquí la primera semilla de lo que hoy en día está extendido en el mundo, que es el escepticismo. Notad cómo le dice, no moriréis. Para añadir a continuación algo solemne, que es una mentira expresada en una dimensión mayor. No solo dice, no moriréis, sino que le dice, Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. De la misma forma que Dios afirmó que morirían, Satanás afirma que no morirían. Y aquí entra el dilema de la tentación, sabiendo el bien y el mal. Lo que está diciendo Satanás a la mujer en este versículo 5 es que Dios es un tirano, que no quiere que el hombre y la mujer sepan lo que él conoce de ciertas cosas. La insinuación diabólica es tremendamente fuerte aquí. Dios no quiere compartir lo que él sabe. Dios no quiere que vosotros sepáis lo que él sabe, lo que él conoce, porque no quiere que lleguéis a una dimensión de conocimiento semejante al suyo. Y la única forma de ser verdaderamente libres es que seáis independientes de Dios. Que Dios no controle vuestra vida, que Dios no mande sobre vosotros. Y la promesa diabólica es tremenda. Entonces seréis no semejantes a Dios, sino que seréis como Dios, exactamente igual que Él. Lo que dice el texto es muy interesante. Seréis como Elohim, el Dios creador, el Dios omnipotente, el Dios que dice sea y es. Seréis como Él, gloriosos como Él. Satanás es un insinuador. Utiliza las mismas palabras que Dios utilizó, pero en sentido contrario. Dios le habló a Adán y a Eva del castigo que traería, de las consecuencias que traería la desobediencia. Satanás cambia eso por algo atractivo. No vais a morir, Dios no va a castigaros, el pecado no es tan importante, el apartarse de Dios no es asunto de importancia capital, sino todo lo contrario. En la medida en que vosotros dejéis de obedecer incondicionalmente a Dios, seréis como Él, y sabréis el bien y el mal. Ahora, notad lo que ocurre, versículo 6. La mujer dirige su vista al árbol, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás consigue con esa insinuación algo tremendo. Mientras que Jesucristo, el Señor, cuando venga al mundo de los hombres, dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, Satanás consigue que la mujer haga su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Y ahora el final de la tentación y los pasos en la caída. Notad el versículo que hemos leído. Los pasos en la tentación y en la caída son siempre los mismos. Solo hay 3 puertas que Satanás puede utilizar para acceder a la voluntad del hombre, desorientar al hombre y hacerle caer. El primero de ellos son los deseos de los ojos. Lo dice Juan en su epístola. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Primeramente actúa en los deseos de los ojos. Si estudiáis las tentaciones de Cristo, veréis que corre el mismo camino. Utiliza los deseos de los ojos y dice que vio el árbol y aparentemente el árbol era bueno para comer y agradable ¿a dónde? Agradable a los ojos. Ya consiguió abrir una puerta, pues el árbol no parece tan malo. No sé por qué razón Dios no me permite
tomar de ese fruto era agradable a los ojos. En segundo lugar, abierta esa puerta, viene la vanagloria de la vida. Notad el versículo de nuevo. Era codiciable para alcanzar sabiduría. No solamente era agradable a la vista, sino que era un árbol que aparentemente era apto para alcanzar sabiduría. Perdón, y finalmente están los deseos de la carne. Abiertas las dos defensas anteriores, el texto bíblico dice que tomó de su fruto y comió. Aquí tienen los pasos. Estos pasos en la caída son los pasos que Satanás utiliza en nuestra vida cada vez que quiere apartarnos de la voluntad de Dios y hacernos caer. Ahora quiero añadir algo aquí. La sutileza de la tentación. Notad que viene en un animal del campo y habla con ella. Y la sugerencia que hay ahí es muy sutil, tremendamente sutil. Ningún animal del campo habló nunca. Y de pronto viene un animal del campo y dialoga con Eva. ¿No será que este animal comió de aquello que Dios había prohibido y él, que es un animal, es capaz de dialogar con el hombre? Si el hombre come eso, llegará a ser semejante, no, igual a Dios, y podrá tener una autoridad superior, una vida superior, una potencialidad superior. Por tanto, aquí hay una insinuación muy sutil en el mismo animal con el que Satanás dialoga, a través del cual Satanás dialoga. La mujer cayó, comió, pecó. Pero no queda el asunto así. La mujer lleva del fruto a su marido. Y tan pronto como ella fue pecadora, fue también tentadora como el tentador. Y lleva del fruto al marido. De otra manera, quiero que notéis esto con toda puntualidad. De ser una hija de Dios, pasa a ser una hija del maligno. El Señor Jesús, en su tiempo, en diálogo un día muy tenso con los escribas y los fariseos, especialmente con los últimos, que le decían: nosotros somos hijos de Abraham y no somos esclavos de nadie. Y Cristo les dice: vosotros sois hijos del demonio. Y lo que vuestro Padre desea, vosotros lo deseáis también. Por eso me queréis matar. Porque Él, dice Jesús, es homicida y mentiroso. Ahora yo quiero que notéis algo. Dios entregó a Adán y a Eva un cetro de autoridad. Los hace señores de la creación aquí en la tierra. Les dio el nombramiento, permitidme decirlo así, como virreyes suyos para que gobernasen la parcela de la creación que Él había hecho, para que gobernasen en la tierra, para que se enseñoreasen de los animales, poniéndole nombre, para que controlasen todo esto que Dios había dado. Y este cetro de autoridad está en la mano del hombre, de los dos, porque la Biblia dice que varón y hembra los creó. La responsabilidad del hombre se aprecia aquí en cuanto al pecado. Eva trae el fruto. Y seguramente que le dijo: oye, está buenísimo, yo lo comí y es así. ¿Y qué hace Adán? Adán toma voluntariamente. Adán no fue tentado. Muchas veces tenemos la tentación como hombres de echar la culpa a la mujer. Y decimos: bueno, lo que dijo Adán a Dios, esa mujer que tú me diste, mira lo que hizo. Realmente no es así. Ella cayó siendo tentada, pero el hombre, el varón, no fue tentado. Primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 14. Satanás es por primera vez obedecido como Dios. El hombre ha sido derrotado. Y el cetro de autoridad que tiene sobre los reinos del mundo y de su gloria lo entrega a aquel que le ha vencido en la tentación. Por eso cuando Jesús es tentado por Satanás, Satanás le dice: los reinos del mundo y su gloria son míos, porque a mí me fueron
entregados. No dice me fueron dados, me fueron entregados. He peleado con el hombre, le he vencido, y lo que era del hombre ahora está en mi posesión y en mi autoridad. Ahora Satanás es el titular del gobierno del mundo. No hay duda ninguna que en la cruz Cristo derrotó a Satanás. Y no hay duda ninguna que el reino que él gobierna hoy en día en las naciones va a llegar un instante en que le va a ser retirado en cuanto a autoridad y va a reinar el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Permíteme una brevísima reflexión aquí. No creas, por favor, que nadie crea bajo ningún concepto que los reinos del mundo van a cambiar. Y que los creyentes metidos en política van a ser capaces de cambiar el sistema de la nación. No es cierto eso, porque la Biblia dice que no es así. Simplemente un creyente puede actuar, puede conducir, puede orientar, pero el mundo no se puede gobernar con la Biblia, porque la Biblia es locura para los que se están perdiendo. De manera que Satanás controla todo el sistema de las naciones y algunas veces dice, no, pero es que este presidente o este ministro o este rey o esta jerarquía nacional es distinta, no admite esto, no admite aquello. Satanás está en el control. Y Satanás, como astuto, sabe lo que tiene que hacer para seguir dividiendo el mundo y conseguir la victoria sobre las naciones. Juan dice que todo el mundo descansa en el maligno. Y la idea que hay ahí es muy interesante. Es como si el niño pequeño duerme tranquilamente en el regazo de su madre. Y su madre hace con ese niño lo que le parece porque está dormido. Así el mundo está dormido en el regazo de Satanás. Y Satanás lo maneja. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída? La primera consecuencia es la situación moral. Versículo 13. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué es esto de estar desnudo? No es la desnudez natural. Ellos estaban acostumbrados a esa desnudez. No es que se vieran desnudos, sino que conocieron, experimentaron que estaban desnudos. Es la desnudez del alma pecadora. Es lo que corresponde a la apertura de los ojos que Satanás había dicho a la mujer. Había sido verdad lo que Satanás le había dicho, que serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Segundo, hay una situación de alejamiento. Versículo 8. ¿Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día? Y el hombre y su mujer se escondieron de Dios, de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Es que ellos no saben que Dios es omnipresente. No sé cuánta revelación tenían ellos teológicamente hablando acerca de Dios, pero lo que sí es claro es que Dios iba a demostrarle que no pueden escaparse de su visión, de sus ojos, que están viendo la tierra y conocen no solamente lo exterior, sino lo interior del hombre. Por eso, dice el versículo 9, Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y volvemos a la misma cuestión. Parece como si Dios no supiera dónde estaba Adán y Eva. Lo que Dios está tratando es de que ellos sepan dónde están. Y Adán le va a responder inmediatamente, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es la confesión de pecado, pero no de arrepentimiento. El hombre es capaz de confesar pecado. Tú le preguntas a las personas, oye, ¿tú eres un pecador? Y si están en el deseo de reflexión sincera, te van a decir, sí, yo sé que soy un pecador. Reconoce lo que es, pero solamente hay disculpas delante de Dios para esa situación. Versículo 12, el hombre respondió, primero, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Quién es el responsable de la caída? La mujer.
De otra forma, perdóname, permíteme que te diga algo mucho más serio. Tú, Dios, eres el responsable de mi pecado. ¿Por qué? Porque tú fuiste el que me diste esta compañera. Y esta compañera, mira dónde me llevó, a comer del árbol, y yo comí. Naturalmente, en lugar de confesión, el hombre culpa a Dios de su situación espiritual. Y viene la reprensión de Dios. Versículo 14. Jehová Dios. Nota la diferencia que te hice notar al principio. Satanás utiliza solamente un término. Dijo Dios. Con que Dios os dijo. Aquí al final dice el texto, Jehová Dios, el que viene cerca del hombre, dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Quiere decir que el mismo animal que sirvió de soporte a Satanás iba a ser degradado a la vista del resto de los animales. ¿Cuál fue? Pues yo no lo sé. Tampoco tiene importancia. Pero lo que sí sé es que esta maldición dada a Satanás convierte a este ser en un ser terrenal, que no es aceptado como tal por las gentes, que causa tropiezo, que anda en la sociedad, que contamina al hombre con el polvo de la tierra. Pero hay una bendita esperanza en medio del pecado del hombre. Y pondré enemistad entre la mujer, entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Es decir, tú vas a generar personas manchadas, contaminadas con el pecado, retenidas por ti. Pero va a venir un liberador que te va a pisar la cabeza. Todos sabéis muy bien que uno de los puntos débiles de una serpiente es la cabeza. Si tú consigues golpear y romper la estructura de la espina dorsal de la serpiente muere. Te va a pisar la cabeza, pero tú le vas a morder en el talón, en el calcañar. Y es toda una figura de lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Dios iba a enviar de la simiente de la mujer el Hijo de Dios, nacido de María por obra del Espíritu Santo. Un hombre perfecto, un hombre absolutamente santo. Este hombre de la simiente de la mujer va a derrotar a Satanás pisándole la cabeza, de modo que nunca más tendrá recuperación espiritual. Está bajo el control de Dios. En este momento está derrotado y destruido espiritualmente hablando, aunque Dios le concede que siga operando en la tierra por un tiempo hasta que sea atado en el reino milenial de Jesucristo. Hay una esperanza sin límite. Va a ser derrotado y fue derrotado en la cruz. Ahora vienen las consecuencias. No solamente Satanás tiene una consecuencia grave respecto a lo que él ha hecho, sino que también la mujer tiene consecuencias. Y las consecuencias que tiene son dolor y sufrimiento y debilidad. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a tus hijos. Pero ahora nota algo más grave. No es solamente que duela, digamos así, que el dolor se produzca cada vez que una mujer alumbra un hijo, sino que tu deseo, es decir, tu voluntad, tú quisiste ser como Dios, ¿verdad? ¿Quisiste llegar a la condición de Dios? Pues esa voluntad que tú quisiste tener de grandeza va a ser entregada a tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Aquello del principio, los dos gobernando conjuntamente, los dos funcionando en forma igual,
queda deteriorado por el pecado. Y el marido se constituye en Señor para la mujer. Al marido también va a darle alguna lección importante. Yo te he puesto en la tierra en el huerto para que lo labres y lo cuides. Mira lo que va a ocurrir. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Pero anteriormente le dice, esta creación ha sido contaminada a causa de tu pecado. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Algo más? Ella va a dar a luz con dolor, pero tú vas a comer con dolor de la tierra todos los días de tu vida. No es la tierra bondadosa que tú conoces y que te la he dado para que la trabajes y para que la guardes. Va a ser una tierra hostil para ti. Y Jehová, versículo 21, hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos habían pretendido guardar su desnudez con hojas. Él los viste de pieles. La primera vez que un animal muere a causa del pecado del hombre. Dios iba a establecer en el futuro toda la reglamentación para los sacrificios. Un animal en sí, no cancela por sí mismo el pecado del hombre, pero era una figura que apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios, después de haber establecido todo esto para el hombre, limita el acceso del hombre a ese árbol. He aquí el hombre es como uno de nosotros, versículo 22, sabiendo el bien y el mal, pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No podemos mantener, dice Dios, un pecador que no muera, porque yo he decretado que la paga del pecado es la muerte y que todo aquel que desobedece muere a causa de ese pecado. Y Dios toma al hombre y lo saca del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue formado. Y para evitar el acceso al árbol de la vida, puso querubines, ángeles poderosos que impedían al hombre el acceso al árbol de la vida, y una espada encendida que se revolvía por todos los lados, diciendo, no puedes acceder tú sin morir al árbol de la vida. De otra manera, no puedes acceder al árbol de la vida porque en tu esfuerzo mueres, pero no consigues tu objetivo para guardar el árbol de la vida. Todo esto es interesantísimo y ahí quiero dejar una nota de aplicación personal. El camino de la tentación es el mismo. Concupiscencia de los ojos, concupiscencia del alma y orgullo, arrogancia de la vida. De otra manera, lo voy a decir con 3 palabras: ver, codiciar y tomar. Cuando el creyente oye la voz de Satanás, en uno de estos primeros elementos va progresando Satanás en la tentación hasta que finalmente el creyente cae. ¿Qué puedo hacer? Resistid al diablo, y de vosotros huirá. No te manda Dios que luches contra él, no puedes. Ni que lo ates, ya has sido atado. Simplemente que tú resistas a Satanás, el tentador, en el terreno de victoria en que Cristo te ha colocado. Creo que sería bueno que oigamos la voz de Dios preguntándonos a cada uno de nosotros hoy, ¿dónde estás tú? De otra manera, ¿cuán lejos o cuán cerca estás de un seguimiento fiel a Cristo Jesús nuestro Señor? Y estás viviendo para la gloria de Dios. Que el Señor añada sobre esta reflexión su bendición personal.